Esta botella la compras en México y esta la compras en Estados Unidos. Misma marca, mismo vidrio transparente, la misma corona impresa en la etiqueta, pero no pertenecen al mismo negocio. La primera forma parte de un sistema que controla una empresa belga brasileña. La segunda la maneja de principio a fin una compañía estadounidense con sede en el estado de Nueva York. Y no es un error de distribución, no es una franquicia, no es un permiso que se renueva cada tantos años. Es un contrato firmado en 2013, está público, cualquiera lo puede leer y no se puede cancelar. Ni siquiera si una de las partes lo incumple. Hoy no vamos a preguntar si Corona sigue siendo mexicana. Esa pregunta tiene trampa y en un minuto te enseño dónde está esa trampa. Vamos a preguntar otra cosa más incómoda. ¿Quién decide sobre Corona y por qué esa respuesta cambia cuando cruzas una línea del mapa? Abrimos el caso. Hay algo que vas a pensar antes de que yo lo diga, así que lo pongo sobre la mesa. Ah, sí, la vendieron a los belgas. Es cierto, y está incompleto. Y la parte que falta es exactamente donde vive esta historia. Cuando alguien pregunta de quién es una cerveza, en realidad está amontonando 4 preguntas distintas. ¿Quién es el dueño de la empresa? ¿Quién es el dueño de la marca? ¿Quién decide qué se hace con esa marca? El precio, la publicidad, los productos nuevos. ¿Y quién la fabrica? ¿Y en qué territorio? En casi cualquier producto que tengas en tu casa, esas 4 respuestas son la misma. Un dueño, una marca, una decisión, una fábrica. Con Corona no. Con Corona hay un dueño global de la marca y hay alguien más que no es dueño, pero que dentro de su territorio manda igual que un dueño para siempre y no puede ser corrido de ahí. No es un socio, no es un cliente. Es algo mucho más raro. Un inquilino con un contrato que no vence. Y para entender cómo se llegó a firmar eso, hay que empezar por una pieza que casi nunca se cuenta bien. ¿Cómo llegó Corona a los Estados Unidos? Porque no la llevó Grupo Modelo sola. 1925. Se inaugura la cervecería Modelo en Ciudad de México. Corona aparece prácticamente desde el arranque. Detrás no hay un fundador solo. Hay una red de comerciales e inversionistas de origen español que ya operaban negocios en México. Braulio Iriarte pone buena parte del capital inicial. Martín Oyamburu y Pablo Díez aparecen en la formación y después en la dirección de la empresa durante décadas. Para 1928, la cronología oficial de la compañía habla alrededor de 8 millones de botellas vendidas. Lo que sigue son 40 años de comprar competidores y no soltar territorio. Modelo se vuelve una potencia mexicana y después empieza a exportar. Ahí se abre la grieta, aunque en ese momento nadie lo iba a llamar así. Modelo hizo la cerveza, pero la puerta comercial de Estados Unidos la construyó con otros. Durante años, una empresa llamada Barton Beers manejó los derechos exclusivos de las marcas de Modelo en 25 estados, casi todos del oeste. Barton no era mexicana, era el brazo cervecero de una corporación estadounidense, Constellation Brands. O sea que Constellation ya estaba adentro de este negocio mucho antes de que empezara la historia que todo mundo cuenta. El 2 de enero de 2007, eso se formaliza y se vuelve algo mucho más grande. Grupo Modelo y Constellation crean una empresa conjunta. Se llama Crown Imports, 50 y 50. Crown se queda con los derechos exclusivos para importar, comercializar y vender todo el portafolio de Modelo en los 50 estados de la Unión Americana, más Washington D.C., más Guam. Corona Extra, Corona Light, Coronita, Modelo Especial, Negra Modelo, Pacífico, Victoria, todo. Esto cambia por completo cómo se lee lo que viene después. Cuando en 2013 aparezca Constellation quedándose con el negocio estadounidense de Corona, se va a contar como si un desconocido hubiera llegado a levantar una ganga. No fue así. Llevaba 6 años sentada del otro lado de la mesa. Conocía las marcas, los distribuidores, los márgenes y los clientes. Ya tenía media puerta en la mano. Solo le faltaba una cosa, una fábrica. Y se la iban a dar, por orden de un juez. Volvamos tantito a 1993. En ese año, Grupo Modelo empieza una asociación estratégica con Anheuser-Busch.
la cervecera más grande de Estados Unidos, la de Budweiser. Anheuser invierte, y con el tiempo invierte más y más. Aquí está el dato que vuelve rara toda esta relación. Para cuando llega 2012, Anheuser-Busch InBev tenía 35.3% directo de Grupo Modelo, más 23.3% directo del Diblo, que era la subsidiaria donde estaba la operación de verdad. En sus propios reportes anuales llegó a declarar un interés económico indirecto de 50.2%, más de la mitad del dinero, y designaba 9 de 19 asientos del consejo. 9 de 19, uno menos de los que necesitaba. Durante casi 20 años, la cervecera más grande del mundo fue dueña de más de la mitad de las ganancias de Modelo y no podía decir nada. Y Modelo, mientras tanto, siguió compitiendo contra ella en el mercado estadounidense, con sus propios precios, con sus propias promociones. Un socio así no se queda quieto para siempre. 28 de junio de 2012, se firma el acuerdo. Al día siguiente lo anunciaban. AB InBev va a comprar todas las acciones de Grupo Modelo que todavía no tiene, a $9.15 cada una. Valor anunciado de esa compra, $20.100 millones. Prima sobre el precio que cerró la acción una semana antes, 30%. Y valor de empresa implícito en toda la operación, $32.200 millones. Este canal ha contado varias historias de empresas que se rompen. Esta no es una de esas. El comunicado describe a Grupo Modelo con capacidad de 70 millones de hectolitros al año, presencia en más de 180 países y a Corona como la cerveza importada líder en 38 de ellos. Modelo no vendió porque estuviera quebrado. No hubo un concurso mercantil, no hubo rescate, no hubo remate. Vendió desde arriba cuando era tan buena que alguien pagó 30% de más con tal de que dejara de competir. En el comunicado también hay promesas: conservar el nombre, conservar la sede en Ciudad de México, conservar la identidad mexicana de la compañía. Todo eso sí se cumplió. Y aún así, 7 meses después, el gobierno de Estados Unidos fue a un tribunal a tratar de impedir la operación, no por la bandera. 31 de enero de 2013. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta una demanda civil para bloquear la compra bajo la sección 7 de Clayton Act, que es la ley antimonopolio. Y aquí está la parte que casi nadie cuenta, porque no da para indignarse bonito. Estados Unidos no demandó para defender una cerveza mexicana, demandó para defenderse a sí mismo. En ese momento, AB InBev tenía alrededor del 39% del mercado cervecero estadounidense. Miller Coors, 26%. Entre las dos, más del 65%. Modelo tenía 7% a nivel nacional, casi 20% en algunas zonas metropolitanas. Con esos números, la demanda no se sostenía por aritmética. 7% no rompe un mercado, se sostenía por comportamiento. El expediente del gobierno describe a Modelo con una palabra específica: Maverick, el que no sigue la fila. Cuando AB InBev subía precios, Modelo no lo seguía, promocionaba agresivo, cerraba la distancia entre lo importado y lo premium nacional, ganaba participación y obligaba al líder a reaccionar. El expediente cita casos. En California, en 2010, AB InBev canceló un aumento de precios que ya tenía planeado, mientras Corona le comía mercado. En Texas bajó precios. En Nueva York retrasó incrementos. Productos como Bud Light Lime salieron, en parte, como respuesta a esa presión. Entonces, el riesgo que vio el gobierno no era que Corona desapareciera del anaquel, era peor. Corona iba a seguir ahí, con la misma etiqueta, en el mismo refrigerador, pero ya no iba a comportarse como rival porque su dueño y su competencia iban a ser la misma persona. El precio de la cerveza en Estados Unidos lo estaba conteniendo una empresa mexicana y esa empresa estaba a punto de ser comprada por la que subía los precios. Un segundo, porque esto sí me sirve.
Este canal todavía no está monetizado. Necesito 500 suscriptores para activarlo y voy en poco más de 300. Si llegaste hasta aquí, eres exactamente la persona por la que hago estos expedientes y muy probablemente no estás suscrito. Es un botón, no cuesta nada y es la diferencia entre que esto siga saliendo cada semana o no. Pero vamos a lo que sigue, que es la parte donde la historia se vuelve permanente. 14 de febrero de 2013. AB InBev y Constellation anuncian una propuesta rediseñada para resolver las objeciones del gobierno. Y lo que proponen no es vender una fábrica, es entregar un negocio completo. 1. El 50% restante de Crow Imports, el importador, $1,845 millones. 2. La cervecería de Piedras Negras, en Coahuila, pegada a la frontera, junto a sus activos y su gente. 3. Licencias sobre 10 marcas para territorio estadounidense. Corona, modelo especial, Negra modelo, Pacífico, Victoria, Barrilito, León y 3 variantes más. Planta más licencias, $2,900 millones. En total, alrededor de $4,750 millones en la cifra anunciada. Y 4. AB InBev tenía que enseñarle a operar, suministrarle mientras tanto y ampliar Perlas Negras hasta 20 millones de hectolitros al año, con fecha límite 31 de diciembre de 2016. En el propio documento del gobierno explica para qué era todo esto. La intención era que Constellation pudiera textualmente ponerse en los zapatos de Modelo. Léelo otra vez, porque es la frase más importante de todo el caso. El gobierno de Estados Unidos no bloqueó la compra, fabricó un competidor con las piezas del que estaba desapareciendo. 4 de junio de 2013. AB InBev cierra la compra de Grupo Modelo. 7 de junio se formaliza el contrato de sublicencia y Constellation completa la adquisición de los activos. 24 de octubre, el Corte Federal aprueba la sentencia definitiva. En 2015, AB InBev compra las acciones que le faltaban, saca a Grupo Modelo de la bolsa y la convierte en subsidiaria suya al 100%. Ahí termina la historia que todo el mundo conoce. Y empieza la que casi nadie leyó. El contrato define primero un territorio, los 50 estados, el Distrito de Columbia y Guam. Dentro de ese territorio, Constellation puede importar, anunciar, promocionar, distribuir, vender, fabricar y embotellar las marcas licenciadas. Puede usar las marcas, la imagen comercial y los materiales. Puede desarrollar presentaciones y extensiones. Y después vienen 5 palabras que definen todo lo demás. Exclusiva. Modelo no puede autorizar a nadie más a competir con esas marcas en ese territorio. Irrevocable. No se puede retirar. Totalmente pagada. No es una regalía que se renegocia cada tantos años. Ya se pagó. Completa. Perpetua. No tiene fecha de vencimiento. No existe un año en que regrese. Y la quinta, no terminable por incumplimiento. Aunque Constellation incumpliera el contrato, Modelo no puede recuperar el territorio cancelando la licencia. Puede demandar por daños, puede pedir medidas judiciales, pero no puede quitársela. Y hay 2 cláusulas más que la gente pasa por alto y que valen tanto como las 5 palabras. La primera, la fabricación de esas marcas para cada mercado está normalmente anclada a México. Constellation puede vender en Estados Unidos, pero tiene que producir de este lado. Guárdate esa, porque al final del video regresa. La segunda, Constellation puede modificar recetas dentro de estándares de calidad y su publicidad estadounidense no pasa por la aprobación previa ordinaria de Modelo. O sea, que no nada más vende el producto, decide qué es el producto. Con eso ya podemos contestar la pregunta del principio capa por capa. ¿Quién es el dueño de la empresa Grupo Modelo? AB InBev, belga-brasileña, desde 2013, completa desde 2015. ¿Quién decide? Sigue siendo Modelo, y por lo tanto, AB InBev. ¿Quién decide sobre México, Europa, Asia, Latinoamérica? Ese mismo sistema. ¿Y quién decide sobre Corona en Estados Unidos? Constellation Brands, y no puede ser removida de ahí.
Por eso la frase Corona tiene dos dueños se siente verdadera, aunque el derecho de marca sea más fino que eso. No son dos copropietarios, es un dueño global y un licenciatario territorial perpetuo al que no se puede desalojar. Dos presupuestos, dos estrategias, dos estados de resultados y una sola botella en tu mano. Si esto fuera papel muerto, nadie pelearía por él. Febrero de 2021. Subsidiarias del grupo Modelo demandan a Constellation en Nueva York. El argumento: la licencia era para la cerveza y Constellation había lanzado Corona Hard Seltzer, que es agua carbonatada con alcohol, y Modelo Ranch Water. Según Modelo, eso se salía de lo permitido. En marzo de 2023, un jurado falla por unanimidad a favor de Constellation. 25 de marzo de 2024, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirma el fallo. Junio del 24, vence el plazo para llegar a la Suprema Corte. No se llegó. Caso terminado. Piénsalo un segundo. Grupo Modelo fue a un tribunal estadounidense a discutir qué se puede hacer con su propio nombre y perdió. Porque en 2013 no se dividió nada más donde se vende Corona. Se dividió quién puede decidir qué significa Corona. Y ahora regresa la cláusula que te dije que guardaras. Constellation vende en Estados Unidos, pero tiene que fabricar en México. Está en el contrato. Entonces, cada vez que crece el mercado americano, no construye una planta en Texas, construye aquí, con territorio de aquí y con agua de aquí. Su primer intento fue Mexicali, Baja California, una región con estrés hídrico y con agricultores que dependen de esa agua. En 2020 se hizo una consulta. Participaron 36.781 personas. 27.973 votaron en contra, 76.1%. La planta no operó ahí y le costó caro. En los 9 meses terminados en noviembre de 2021, Constellation reportó alrededor de $675 millones en deterioros de activos. Lo que quedaba de Mexicali lo vendió en 2024. En abril de 2022, el gobierno de Mexicali la invitó a llevarse la inversión a Veracruz, donde según el argumento había más agua disponible. Anunció alrededor de $1.300 millones. Esa planta sigue en construcción. La propia compañía calcula que empezaría a producir a mediados de su ejercicio fiscal 2027. Y en su reporte anual más reciente, reconoce el riesgo con todas sus letras. Sus cervecerías dependen de acuíferos distintos, el acceso al agua se puede interrumpir y México acaba de reformar su legislación en la materia. Esto es lo que quiero que veas. Una decisión antimonopolio tomada en Washington en 2013 para proteger el precio de la cerveza en Estados Unidos terminó convertida 7 años después en una consulta ciudadana en Mexicali sobre el agua. Nadie diseñó eso, salió del contrato. Entonces el veredicto. Corona nació en México en 1925 y se sigue fabricando en México. De los dos lados de esta historia, eso no cambió. Lo que cambió fue todo lo demás. La empresa que la creó pertenece hoy a AB InBev y el negocio de sus marcas dentro de Estados Unidos pertenece de manera exclusiva y permanente a una compañía estadounidense que ese mismo gobierno se encargó de dejar bien armada. Modelo no perdió esto en una quiebra, lo entregó en la cima como precio de una venta que sus accionistas cobraron muy bien. Y la lección de este caso no es la que suena obvia, no es no vendas tu empresa. Es que una marca no es una sola cosa. Una marca es propiedad, territorio, licencia, fábrica, receta, distribución y poder de decidir. 7 piezas distintas que casi siempre viajan juntas y que por eso creemos que son una. En 2013 alguien las separó y el consumidor siguió viendo una sola botella. La próxima vez que veas una Corona de este lado y una del otro, ya sabes que no se parecen nada más porque son iguales. Se parecen porque un contrato de 2013 obliga a que se parezcan. Caso cerrado. Si este video te sirvió y todavía no le das al botón de suscribirte, es el momento. Nos vemos en el siguiente caso.